economía. Bueno, vamos a seguir profundizando en este tema y tenemos otra comunicación. Joana Duarte, secretaria gremial de la UTEP y referente del movimiento Evita. Desde Chaco nos estamos comunicando. ¿Cómo está, Joana? Gracias por esta comunicación. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está, ¿Cómo Joana? estás, Bueno, Joana? venimos hablando un poco con otros referentes también del tema de, bueno, de la crisis, pero también del endeudamiento, sobre todo para comprar comida, para comprar bienes cotidianos. Y siempre se habla de Buenos Aires, ¿no? Hablando de crisis económicas, el foco siempre está muy puesto puntualmente en la capital federal también. Pero ¿qué deja una crisis económica en lugares como Chaco, por ejemplo? Bueno, las provincias como Chaco, o con las provincias del norte argentino sobre todo, en este modelo económico que expresa Milei no tienen posibilidad de existir, digamos, ¿no? La verdad que yo vivo en una provincia donde el 80% de la población está por debajo de los niveles de pobreza, digamos, ¿no? 80%. Y, y la verdad que sostener diariamente una changa en la provincia del Chaco ya es imposible, digamos, ¿no? Entonces, sin decir que también la mayor cantidad de trabajadores está en los marcos de la informalidad, digamos, ¿no? Eso habla específicamente que en estos modelos económicos como los que expresa el gobierno nacional y en el caso de la provincia del Chaco con complicidad del gobierno provincial, Ujú. es una situación que se agrava de día a día y que la verdad que es insostenible, digamos, ¿no? Ujú. No, me recuerda mucho a los 90 cuando se decía que nuestras provincias eran inviables. Bueno, estamos casi en esa misma situación, digamos, ¿no? Y ahí, Joana, te consulto concretamente ahí. ¿La gente se está endeudando para comprar comida hoy? Sí, sin duda. La gente se endeuda para comprar comida y para las cuestiones básicas, digamos. Tampoco es que la comida a la que accede es la comida que debiera acceder para complementar los niveles básicos de nutrición, diríamos, ¿no? Se endeuda para comprar, no sé, carne es algo que no consumen la mayoría de las familias chaqueñas, digamos, ¿no? Entonces, no, el endeudamiento para comprar alimento también es en el marco de comida que por ahí no complementa los, la nutrición que debiera tener, sobre todo los menores, las infancias, hoy no están accediendo a niveles nutritivos que después garantizan, por ejemplo, el acceso al conocimiento, el poder Sí, desarrollarse, sí. digamos, ¿no? Entonces eso es de una gravedad absoluta, sobre todo cuando uno se aleja de los grandes centros urbanos, eso se profundiza, digamos, esa crisis, y la verdad que hace bastante tiempo que venimos denunciando esta situación, particularmente nosotros desde la UTEP, desde que asumió este gobierno, denunciábamos que nos estaban llevando hacia un genocidio social por goteo, porque esto no se ve en los grandes medios de comunicación cómo se Ujú. está dando esta situación, pero que en la diaria, cuando uno recorre cualquier barrio de la Argentina, se puede dar cuenta que la situación de gravedad es extrema, ¿no? Sí, bueno, así como decís, en este gobierno se profundizó esta cuestión, pero ¿vos crees que este modelo de exclusión es un patrón que va más allá de los gobiernos? ¿Lo ves como una cuestión más estructural todavía que las decisiones que pueda tomar cada gobierno? Hay una situación que hace mucho tiempo que en la Argentina, que es algo, en definitiva, es una responsabilidad que tiene toda la dirigencia política, que es discutir cómo se resuelve el hambre en un país donde somos productores de alimentos, digamos, ¿no? Ujú. Eso es una cuestión estructural, pero lo que se ha profundizado desde que asumió este gobierno es que no solamente se profundizaron los niveles de emergencia alimentaria, sino que hoy al retirarse el Estado de todo lo que han sido las políticas alimentarias, que si bien no resolvían la cuestión de fondo, pero por lo menos había un paliativo con esas políticas Ujú. alimentarias, que sobre todo desde el Estado Nacional y en provincias como las nuestras, donde el Estado Nacional se corre, es muy difícil sostener esos niveles de asistencia a los sectores que más lo necesitan, digamos, ¿no? En este modelo hay una cuestión deliberada de no importarle que haya más de 10 millones de argentinos que hoy no tienen resuelto la comida, digamos, ¿no? Entonces,
creo que este modelo que hoy está gobernando la Argentina, que es el que expresa Milei, y en el caso de gobiernos como la provincia del Chaco, está enfocado a llevarnos a un modelo de país donde muy pocos, casi el 10% diría yo, de los argentinos solamente se benefician con la crisis, Claro. y el resto de los argentinos pasan a ser inviables, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, eso creo que más allá de la cuestión estructural, que obviamente que es responsabilidad de todos los gobiernos que han pasado, me parece que lo que se ha profundizado en este último año y medio casi de gobierno de Milei es que hay una crueldad en retirar todo tipo de asistencia y políticas paliativas que llegaban a los sectores que más lo necesitan, digamos, ¿no? Y sobre todo de no importarle, digamos, porque la actitud del gobierno es esa, no le importa realmente resolver la cuestión, digamos, ¿no? Sí, y ahí te llevo también esto hablando de la cuestión estructural. Para vos, ¿qué debería discutir la política a nivel nacional, sobre todo los sectores que son más, son más opositores, obviamente, al gobierno de Milei, para poder superar esa desigualdad vinculada a la pobreza, ¿no? Sí, un modelo nacional y popular tiene que tener como eje la discusión de la soberanía alimentaria. Y eso en la Argentina es posible porque somos un país que con el desarrollo productivo que tiene y con el impulso que debiera darle el Estado, podríamos tener tranquilamente la producción de alimentos básicos, podría darse solamente en nuestro país, digamos, ¿no? Pero eso implica discutir el modelo productivo que queremos para la Argentina, y eso implica entender que la Argentina, por su amplitud de territorio, tiene distintas realidades productivas, digamos, ¿no? Entonces ahí hay que pensar en quizás en una variedad de producciones que deben ser, eh, tienen que tener una correlación en cuanto a lo que se produce en el norte, cómo llega al sur, lo que se produce en el sur, cómo llega al norte, lo que se produce en el centro, cómo Ujú. llega a las regiones del norte, digamos, ¿no? Ahí toman mucho, ahí tendrían que tomar mucha importancia las regiones productivas, diríamos, ¿no? Las economías regionales son centrales en un modelo de país en el cual obviamente los que somos parte del campo Ujú. nacional y popular creemos en el abastecimiento local, digamos, ¿no? Y que no es una locura y que es posible, digamos, pero para eso efectivamente hay que dar la discusión de un modelo productivo distinto, digamos, ¿no? No tanto esto de la concentración en el consumo. Bueno, nosotros venimos también de un modelo productivo donde hemos concentrado el consumo, sino en la diversificación de las producciones regionales que tiene nuestro país, que tiene la capacidad de poder alimentar a los argentinos, digamos, ¿no? Y eso habla de poner en el centro, por ejemplo, a la agricultura familiar, digamos, Sí. no para asistirla, sino para que sea un actor central en la producción de alimentos, digamos, ¿no? No casualmente uno de los lugares de las áreas del Estado que más ha atacado al gobierno desde que asumió Milei ha sido las pocas políticas que habían para la agricultura familiar Claro. y para lo que era el fortalecimiento de las economías regionales han desaparecido completamente. Incluso hoy van por la disputa por la tierra, digamos, el cierre del INTA y el pretender vender todo el territorio que pertenece al INTA no es casual, tiene que ver con la concentración económica y con el beneficiar a los que históricamente se han beneficiado con estas crisis, digamos, ¿no? Sí, totalmente, Joana. Te consulto también, recién hablamos con Norma Morales, secretaria general adjunta de la UTEP también, y nos comentaba también acerca del rol social de la mujer, ¿no? En los barrios, y de cómo la pobreza afecta mucho más a las mujeres, ¿no? Esta cuestión de la feminización de la pobreza, que son ellas las que se encargan de atender comedores, de cocinar, ¿no? De los cuidados de las primeras infancias, de gente con discapacidad, ancianos, ¿no? ¿Cómo ves vos el rol social de las mujeres en los barrios, y la cuestión de la pobreza y del endeudamiento para poder comprar comida? Bueno, en estos modelos económicos la feminización de la pobreza crece a pasos agigantados, digamos, ¿no? No casualmente nuestras compañeras que en la pandemia eran las heroínas porque eran las que estaban dando la primera batalla al COVID, hoy son las que están dando la primera batalla al narcoestado, digamos, ¿no? Mm. A la apertura que ha hecho el gobierno nacional para que beneficiar que ingrese el narco, que ingrese el crimen organizado en los territorios, al desarmar los tejidos de contención social, hoy las que están haciendo frente
a toda esa criminalidad fomentada desde el Estado en los territorios son las compañeras, digamos, son las compañeras que siguen sosteniendo los comedores, los merenderos, los espacios de primera infancia, más allá de todo el ataque que venimos sufriendo desde que asumió este gobierno, digamos, ¿no? El año pasado hubieron 103 allanamientos en menos de 2 meses a comedores y merenderos de las organizaciones populares. Claro. Allanamientos que no tenían ningún sustento jurídico y que efectivamente era un claro mensaje de persecución y de amedrentamiento y disciplinamiento para todo aquel que se quiera organizar a hacerle frente a este modelo económico, digamos, ¿no? Y sin embargo así, más allá de toda esa persecución y esa estigmatización, las cocineras, como las bautizamos nosotros, las cocineras de la patria, nuestras compañeras que cuidan en cada territorio, sigan ahí, digamos, siguen resistiendo y siguen organizándose y muchas veces también endeudándose para poder sostener esos comedores que le dan de comer al territorio, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que desgraciadamente estos modelos nos llevan a una profundización de la feminización de la pobreza, pero también nos llevan a mayor organización, digamos, eso es lo que no puede entender este sistema, que por más que nos ataquen, nos vamos a organizar, por más que nos persigan, cada vez vamos a ser más los que nos enfrentamos a este modelo, porque no estamos dispuestos a quedarnos inmóvil ante el avance sobre nuestros derechos, digamos, ¿no? Joana, muchísimas gracias por esta comunicación y te mandamos un abrazo muy fuerte. Seguramente hablaremos en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, ya, a resistir. Hay que hacerle frente a los modelos como este. Totalmente, gracias, Joana. Bueno, interesante esto, ¿no? Que me parece